99% de calcio en el cuerpo está unido al fosfato y se encuentra formando cristales de hidroxiapatita en el hueso. Ese 1% restante va a estar distribuido tanto en líquido intravascular, líquido intersticial y de manera intracelular. Y la concentración que encontramos en el líquido intravascular permite variaciones muy estrechas para la vida, que van de 8.5 a 10.5, que son los valores normales de calcio en la sangre. Entonces, no hay muchas variaciones, alrededor de 1.5 miligramos hacia arriba, 1.5 miligramos hacia abajo, y después de eso empieza a haber trastornos. Las funciones del calcio: estabilidad neuromuscular, es importante para el inicio de la cascada de coagulación, su coagulación sanguínea. Todos los procesos secretorios requieren de la presencia de calcio. La integridad de las membranas, entre otras cosas, requiere también la presencia de calcio. Transporte a través de la membrana requiere de calcio. Las reacciones enzimáticas, muchas veces el calcio puede ser un catalizador de reacciones enzimáticas. Sabemos que es necesario para liberar hormonas y también neurotransmisores que están contenidos en vesículas. También actúa dentro de las células como un segundo mensajero, y finalmente el 99% del calcio está encargado de la mineralización del hueso. De este calcio que se encuentra en la sangre, un porcentaje alto, casi la mitad, va a estar como calcio ionizado o calcio libre, y esto va a ser biológicamente activo. Entonces, algo muy parecido a lo que sucede con las hormonas. El calcio libre también es el que se considera biológicamente activo, y el calcio que se encuentra ya sea unido a proteínas, que es principalmente la albúmina, no está biológicamente activo. También lo podemos encontrar unido a otros grupos o aniones como citrato, bicarbonato y fosfato, pero principalmente viaja unido a albúmina o viaja libre. Y hay una relación muy importante con el principal elemento con el que se encuentra unido en la mayor parte del cuerpo, que es el fosfato, y esa relación implica que para un calcio de 10 tiene que haber máximo un fosfato de 7 miligramos. Cuando esta concentración y esta relación se altera, empieza a haber riesgo de que se unan y se precipiten. Entonces, en casos de hiperfosfatemia suelen precipitarse cristales de fosfato de calcio, y eso puede generar calcificaciones tisulares. Entonces, esta proporción es algo muy importante. Normalmente el fósforo no está más arriba de 5, por lo general la relación es 2:1, pero cuando esta relación se hace todavía más cercana que esto, que 10:7, entonces empieza el riesgo de calcificación de tejidos. Como vimos que la mayor parte del calcio que no está libre viaja unido a albúmina, entonces es muy importante la relación de la albúmina, tanto que en casos de hipoaluminemia se pudiera subestimar la cantidad de calcio que está activo, no el total, sino el que está activo, porque la proporción va a alterarse de modo algo muy parecido a lo que sucede con los estados de hipoaluminemia. En enfermedades hormonales vamos a tener más hormona libre, porque va, digamos, en proporción, porque hay menos proteína. Entonces lo mismo ocurre acá. Si hay un estado de hipoaluminemia, la proporción de calcio ionizado aparentemente es mayor en relación a la unidad de proteínas, y eso permite que siga habiendo actividad biológica estable, aunque el resultado podrá ser menor. Entonces, para que ustedes no se confundan y quieran corregir calcios cuando no es necesario, lo que tienen que hacer en la fórmula para establecer esto: si su paciente tiene una albúmina baja, hay que agregar 0.8 miligramos de calcio al calcio medido por cada gramo de albúmina que esté por debajo de 4, que es el valor, es el punto medio. El valor normal de albúmina es de 3.5 a 4.5. Entonces, si tienen albuminas abajo de 4 y tienen un calcio, por ejemplo, de 7.5, tienen albúmina de 2, entonces el calcio corregido, lo que ustedes corrigen, le suman 0.8 por 2 es 1.6, eso le suman así y ya les da 8.6, es un valor normal de calcio. Entonces el cuerpo hace su ajuste para evitar que haya alteraciones por falta de proteínas con las cuales viaja unido. Entonces tiene una proporción de calcio ionizado similar a la que tendría si tuviera 8.6 miligramos de calcio. Eso es a lo que se refiere. Entonces, cuando ustedes ven estados de hipoaluminemia, hagan la corrección de calcio, porque el calcio pareciera estar bajo, pero en realidad no, porque la parte activa, que es la libre, permanece constante. Entonces, acuérdense de esto: si no se sabe la fórmula, pero tienen medical o algo en su
celular, pues con eso nada se puede corregirlo. Acuérdense que tiene que corregir calcio cada que hay hipoalbuminemia, sobre todo si es marcado. Usted dijo 0.8 miligramos de calcio por cada gramo de albúmina abajo de 4 gramos. Entonces, el calcio en condiciones normales viene principalmente de la dieta. Entonces, del calcio que se encuentra en la dieta se absorbe más o menos de 30 a 40%, suponiendo que la dieta es una buena dieta que tiene aproximadamente 1000 miligramos de calcio, es lo que debería de tener una dieta regular. Entonces ya se absorbe el 30 a 40%. Además de eso, vamos a obtener en el tubo digestivo, va a haber calcio que no se absorbió, pero además va a haber calcio que se secretó en los tubos digestivos hacia la luz de los intestinos para poder generar la absorción de los nutrientes, y este va a generar una pérdida. Vamos a verlo más fácil así. Entonces, el requerimiento diario son más o menos 1000 miligramos por día. Pero este requerimiento puede incrementar en ciertas condiciones específicas, como el embarazo, periodos de crecimiento, la lactancia, personas mayores de 60 años, después de la menopausia, y en todos estos casos el requerimiento va a ser más o menos de 1200 miligramos. Eso es lo que va a requerir todos los días el organismo de calcio. En el intestino es donde se va a absorber este calcio, y lo va a hacer por dos procesos. Uno es difusión facilitada. En la difusión facilitada el calcio pasa de un gradiente de mayor concentración a uno de menor concentración, y es un proceso pasivo que no gasta energía. Y en el transporte activo, que este es un proceso mediado por proteínas transportadoras, donde interviene la presencia de 1,25 dihidroxivitamina D. Esta es la parte que uno puede mejorar de la absorción del calcio y que puede incrementarse en presencia de vitamina D activa o calcium, que es la 1,25 dihidroxivitamina D, y que ahí es donde se incrementa la absorción de calcio, y ahí podemos incluso mover calcio contra un gradiente de concentración, pero es un proceso que consume energía. Entonces es la forma en la que ingresa el calcio al cuerpo. El principal reservorio va a ser, como les decía, el hueso, y la salida. El hueso no es un órgano que esté quieto, no es un órgano que esté estático. El órgano es un órgano que regula de manera activa los niveles de calcio en el cuerpo. Entonces, desde el momento que ustedes nacen hasta el último día de su vida, el hueso va a estar formándose y va a estar destruyéndose todos los días. Mientras están creciendo, va a haber mayor depósito de calcio o mayor formación del hueso que destrucción del mismo. Más o menos entre los 20 y los 25 años van a llegar a una estabilidad donde tenemos una formación de hueso muy similar a la pérdida o ruptura de huesos. Y a partir de ahí, que es cuando alcanzan su masa ósea máxima. O sea, que ustedes ahorita todavía algunos estarán alcanzando su masa ósea máxima, y es el hueso que lo va a sostener toda la vida. Entonces más vale que no hagan cosas que lo descalcifiquen. Entonces, a partir de ahí hay un equilibrio, se forma lo mismo de hueso que se destruye, y despuesito de los 30 años empieza el declive, empiezan a formar un poco menos de hueso cada vez o cada día de lo que se rompe, pero es una diferencia mínima que no va a ser, no va a generar desproporciones importantes hasta que llegue la menopausia, en el caso de las mujeres, donde va a disminuir mucho la formación de hueso, porque el estrógeno es un anabólico del hueso, igual que la testosterona, y se va a perder. Entonces ya va a haber una mayor desproporción, va a haber más destrucción en comparación a la formación que hay todos los días. Y en el caso de los hombres no se da este cambio tan brusco, pero con el paso de los años esa pequeña disminución que hay en la formación, y por la misma, digamos, destrucción de siempre, va a hacer que después de muchos años haya un hueso con menos calcio que el que había cuando estaban jóvenes. Entonces, más o menos su masa ósea máxima ustedes la van a alcanzar entre los 20 y los 25 años de edad. Bien. Entonces, todo esto que está entrando y saliendo de calcio de los huesos tiene que ver con ciertas regulaciones, parte de ellas la calcitonina y salud, y la paratormona. Entonces, la paratormona regula qué tanto hueso se destruye para sacar calcio a la sangre. Bien, una vez que está este calcio en la sangre, pues, necesariamente va a pasar por el riñón, en los viajes para todo el cuerpo, y ahí se va a filtrar 99% del calcio de la sangre, pero se va a reabsorber prácticamente todo. Hay 99% de reabsorción de la tasa del calcio que se filtra, y de este
un 10% del calcio que se puede reabsorber va a estar regulado por el control de la paratormona y la 1,25 de hidroxivitamina D en el túbulo distal, que es lo que puede incrementar la reabsorción de calcio para que en estados de hipocalcemia se recupere un poco más de calcio y se pierda menos por vía urinaria. Entonces, lo normal sería que una persona que tiene una sobrecarga adelante de calcio, puede ser vía oral o puede ser intravenosa. Para evitar que este calcio nos genere problemas, lo que pasaría normalmente es que se inhibe la secreción de PTH, deja de tener calcio del hueso y es una respuesta rápida, y también se disminuye la síntesis de 1,25 de hidroxivitamina D para que se deje de absorber por parte del intestino y entonces se regule el nivel de calcio. Eso es lo que normalmente pasaría. Al contrario, si ustedes tienen un descenso de calcio en la sangre, lo que pasaría sería que incrementaría la secreción de PTH, y los efectos de la paratormona son para elevar calcio en la sangre y tienen efectos directos que aumentan la absorción de calcio en el filtrado glomerular, en el túbulo distal, y tiene un efecto directo en el hueso que estimula la función de osteoclastos para que haya destrucción de hueso y haya más salida de calcio a la sangre. Y de manera indirecta va a activarse más 1,25 de hidroxivitamina D y esto va a hacer que haya mayor absorción de calcio en el intestino. Entonces todos los efectos de la paratormona son para elevar calcio en la sangre. Tiene un efecto también fosfatúrico, es decir, si ustedes rompen hueso, el calcio sale con lo que tenía pegado, que es el fósforo. Entonces, como aquí no nos interesa el fósforo, queremos el calcio, el efecto final de la PTH es elevación de calcio en la sangre. Entonces, tiene un efecto fosfatúrico que incrementa la eliminación de fosfatos por vía urinaria, para que solamente tengamos elevado calcio en la sangre. Entonces, esto es más o menos lo que estábamos viendo. Poner así con que la huella de allá no se le ve. Entonces, ingresan más o menos 1000 miligramos de calcio en la dieta. De esos se secretan alrededor de 150 miligramos hacia el tubo digestivo de lo que ya tiene su cuerpo y se absorben en total 350 miligramos. Sin embargo, pues los 350 que se absorben, le restamos los 150 que le pusieron ahí los tubos digestivos y nos quedamos más o menos con 200 miligramos de absorción del calcio de la ingesta todos los días. Es decir, con lo que se perdió y lo que se resuelve son más o menos 200 miligramos. Y aproximadamente 500 miligramos del calcio que tenemos circulante va a salir de los huesos, que tiene que ver con la remodelación ósea, pero esos mismos 500 en teoría van a entrar también. Entonces esos van a estar en movimiento, pero hay una salida todos los días de calcio del hueso y hay formación de hueso nuevo. Y finalmente el calcio se orina 200 miligramos aproximadamente todos los días, digamos la calciuria diaria de 200 miligramos y hay una pérdida digestiva por las heces de 200 miligramos. Entonces ahí desde el total de lo que entró es lo mismo que salió. Pero no quiere decir que esté quieto, el de los huesos siempre está cambiando. Es decir, el hueso que tienen ahorita, el calcio que tienen sus huesos ahorita no es el mismo que tenían hace 5 o 6 años. Y esa remodelación del hueso genera que haya cambios dinámicos que facilitan la adaptación del hueso a las actividades de la persona. Entonces el hueso de ustedes que están muchas horas sentados y quiero creer que hacen ejercicio otra hora, no es el mismo hueso de una persona que está físicamente activa o que realiza cargas. El hueso de una persona sedentaria no es un hueso de buena calidad. El hueso de una persona que ha estado inmovilizada en cama por varios meses tampoco tiene la misma calidad de una persona que está activa. Entonces, esos consideran los factores de riesgo a futuro para enfermedades óseas. Y esta es la célula que produce paratormona, que se da bonita la célula. Entonces, aquí ven cómo tiene un receptor de calcio en su membrana. Y este receptor de calcio es como el sensor, le va a decir cómo están las cosas en el organismo en relación al calcio. Y si el calcio está bajo, entonces se va a activar la liberación de PTH. Pero si el calcio se encuentra en buenas cantidades, va a inhibir la liberación de paratormona. Parece que la paratormona, su efecto siempre va a ser elevar calcio en la sangre. Entonces, así es como se sensa el calcio a través de un receptor de calcio. Y si ustedes tienen un calcio extracelular bajo,
Entonces se va a estimular la producción de PTH y la PTH les decía que tiene efectos para elevar el calcio. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a aumentar la reabsorción renal de calcio, entonces se pierde menos calcio por vía urinaria. Va a aumentar la resorción de hueso, es decir, destrucción de hueso a través de los osteoclastos. Eso me eleva el calcio en la sangre y de manera indirecta lo que va a hacer es incrementar la activación, la segunda hidroxilación renal de la vitamina D. La vitamina D se hidroxila una vez en hígado y forma 25 hidroxivitamina D, y una segunda vez en el riñón y forma 1,25 de hidroxivitamina D. Y los viejitos de mis tiempos le decíamos vitamina D activa porque se conocía la actividad en hueso de la vitamina D, y ahora sabemos que la 25 hidroxivitamina D tiene muchas otras funciones independientes de ser el camino para la segunda hidroxilación y tener función en el hueso. La vitamina D tiene efectos inmunológicos y otros muchos efectos en el cuerpo. Entonces, esta es solamente activa para en lo que al hueso se refiere, ¿vale? Entonces, como lo que hace la 1,25 de hidroxivitamina D es absorber más calcio, incrementar la absorción de calcio en el intestino, pues todo esto nos lleva a calcio, a elevación de calcio en el espacio extracelular, sobre todo intravascular. La resorción del hueso se da a través de la activación de osteoclastos. Entonces vemos cómo están las células tallo hematopoieticas y se van a formar precursores de osteoclastos, y aquí la PTH los estimula y empiezan a actuar. El osteoclasto se activa y forma lagunas, libera ácido que hace destrucción de la matriz osteoide y permite la salida de calcio después de formado. Y una vez que termina su proceso de formar lagunas y de sacar calcio, en estas lagunas se van a colocar los osteoblastos. Empieza a inactivarse el osteoclasto y los osteoblastos son los encargados de formar matriz osteoide sobre la cual después se va a depositar calcio nuevo para formar hueso nuevo. ¿Cuáles son las fuentes nutricionales de calcio? Pues es algo importante porque de ahí se supone que tiene que venir todo el calcio que necesitamos. Entonces, necesitamos 1000 miligramos de calcio en 24 horas y ahí están las fuentes principales. Pero hay que tomar en cuenta por qué se consideran los lácteos la fuente principal de calcio en la dieta. Primero, porque tienen un alto contenido de calcio, ok. Segundo, porque se absorbe mejor el calcio en presencia de ciertas características, y el calcio se absorbe mejor en presencia de algunos fosfopéptidos de la caseína, que es una proteína que tiene la leche, o de la lactosa, y en presencia de ácidos grasos. Entonces, el calcio que se encuentra en la leche o en los quesos se absorbe de manera mucho más eficiente que el calcio que se encuentra en otras cosas, como en el agüita del remojo de las legumbres, el agüita de soya, el agüita de almendras, que no es leche, por más que les vendan lo que les vendan, por más que vean el contenido de calcio. El calcio no se absorbe bien en presencia de fitatos y oxalatos que tienen los vegetales. Entonces, las fórmulas vegetales, las leches vegetales, si bien pueden tener un contenido rico de calcio, es un calcio que no se va a absorber bien por todo lo que está acompañado. Lamento informarles que no todo lo que se ve en el TikTok es real. Entonces, si están creyendo que se consumen pocos lácteos y lo sustituyen por ese tipo de sustancias, asuman que tienen un calcio de mala calidad que se absorbe mal. Entonces no cuenten con todo ese calcio que dice el envase porque no lo están absorbiendo. Entonces tiene una biodisponibilidad menor. Queso manchego curado, que tiene mucha grasa, obviamente, no van a estar comiendo todo su calcio de ahí, pero tiene por cada 100 gramos, tiene 1200 miligramos de calcio. El gruyère, el edam, el roquefort tienen entre 500 y 800, todos los viejos tienen muy poca agua y tienen mucha grasa. Entonces, no es para que todos lo coman de ahí, pero más o menos para que conozcan las concentraciones de calcio. El manchego tiernito, que es el que más fácil consiguen en las tiendas, ese tiene 400 miligramos por cada 100 gramos. Y luego ven otras cosas. El requesón, que tiene una gran proporción de agua, tiene menos grasa,
tiene 60 miligramos por cada 100 gramos de calcio. Los lácteos, la leche de vaca son más o menos 130 miligramos por cada 100 gramos, batidos blancos 120 miligramos, pero todo el calcio que está en esa parte pues se va a absorber mejor, se absorbe en presencia de ciertas proteínas y de ácidos grasos, entonces se absorbe mejor. Y obviamente se absorbe mejor cuando la leche es entera, porque tiene ácidos grasos y tiene lactosa. Si no tiene lactosa, no es mejor la absorción, pero sigue siendo buena porque hay otras proteínas que facilitan su absorción, como la caseína. Y luego, sardinas en aceite, que son buenas, bonitas y baratas, así es que la mejorana. Y se comen con el hueso. Es más de la fractura que comer sardinas. Entonces, las sardinas son una fuente muy buena de calcio, ya ven lo que tiene, y barata. ¿Alguien ha comido sardinas esta semana? Nadie. Se les cae el Instagram si comen. ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a decir sus fans si les comen una lata de sardinas? Que son ricas, ¿no? Langostinos, gambas, que son camarones, 220, pero obviamente no cuestan lo mismo que las sardinas. Almejas, langosta, bacalao y sardinas frescas, que disminuyen mucho. Entonces, las sardinas están cocinadas con aceite, enlatadas con aceite. Primero, el aceite facilita los ácidos grasos la absorción de calcio. Segundo, están cocinadas con temperaturas muy altas, entonces las vértebras que están llenas de calcio están blanditas, se comen el calcio. Cuando a su mamá se les cae un pedazo de cascabón en el huevo, reniegan, tómanselo, calcio. ¿Sí? Y las verduras, vean cómo tienen la proporción que tienen de calcio, no es tan mala, pero la absorción es deficiente porque hay fitatos y fosfatos en los vegetales, lo mismo que en las legumbres. Entonces, no anden inventando, ojalá que no le va a pasar nada. Y ahí están los requerimientos. En general, un adulto sin mayor problema de salud va a requerir 1000 miligramos de calcio elemental al día. Asumimos que eso se va a absorber solo más o menos 30% a 40%, que son 350, pero tomen en cuenta que sale en los tubos digestivos más o menos 150, entonces nos quedamos con 200. Entonces, ahí están los requerimientos. Vean cómo personas mayores de 50 años ya tienen requerimiento mayor. Durante los brotes de crecimiento también hay un requerimiento mayor. Y la absorción del calcio se da más o menos así. Entonces, aquí tienen ustedes el borde del tubo digestivo de las células que están en el intestino. Vean cómo el calcio va a ingresar y puede atravesar la célula y llegar a la sangre por difusión pasiva, o puede hacerlo a través de transportadores específicos. Esta es la difusión pasiva, es un paso para hacerlo. Esa está medida siempre de un gradiente de mayor concentración a uno de menor concentración. Y el paso a través de la célula consume energía, y aquí es donde este transporte activo es dependiente de vitamina D. Entonces, cuando hay una buena cantidad de vitamina D, la 1,25 de hidroxivitamina D estimula estos transportadores y aumenta la capacidad de transferir calcio del tubo de la luz del tubo digestivo hacia la sangre. Entonces, así es la fórmula que hacemos. Ya vimos mucho la vitamina D por todos lados. Entonces, la vitamina D es una vitamina liposoluble que se considera condicionalmente esencial, es decir, en teoría, ustedes la pueden producir con exposición solar, pero requieren precisamente una exposición solar suficiente para tener niveles adecuados de vitamina D. De manera natural, en la ingesta debemos tener más o menos 20% del requerimiento, y el 80% restante va a venir de la producción en la piel de vitamina D. Y en esto se encuentra en aceites de pescado, en yema de huevo. Acuérdense que el liposoluble no la van a encontrar en los berros, la van a encontrar en las cosas con grasita. Yema de huevo, aceites de pescado, grasas animales, hongos, alimentos fortificados, y esto sí es una fuente importante de vitamina D actualmente, que es de manera añadida en los alimentos. Entonces, quesos, margarinas, leches, casi siempre dice adicional con vitamina A y vitamina D. Ahí está. Tampoco crean que hay muchísimas. Tiene mucho, pero tiene. Fórmulas lácteas infantiles, cereales de caja, o sea, del cornflakes, eso que están adicionados. También algunos líquenes la producen para las personas que no quieran usar fuentes animales.
muy bueno tener las fuentes veganas, pero ni de cerca la vitamina D es su única preocupación cuando son veganos. Son veganos, preocupaciones que los hayan dejado caer de cabeza cuando eran niños. Entonces crean que los caníbales los tienen de adorno. Entonces el ser humano es omnívoro. Entonces, si alguno de ustedes quiere ser vegano, reconsidere su lugar en este planeta y el lugar precisamente de su país en el mundo. Entonces, en esta vida no se puede dar el lujo de andar haciendo modas de gente que no tiene más en qué pensar, más que vayan a ayudar a los animales. Ubicándose en su realidad, el llevar una dieta vegana en México es casi imposible porque van a tener que suplementar. Es una ridiculez querer hacer dietas naturales suplementándose con un montón de cosas artificiales. Entonces, piénsenlo, esto no se puede hacer, sí se puede, pero fíjense. Entonces, si alguno sale vegano, lo voy a tirar después de más de la fíjense que no leyeron fisiología humana. Entonces, pero para los pacientes que quieran hacerlo, consigan la vitamina D de fuentes veganas. Bueno, hay muchos metabolitos de la vitamina D. En general se produce en la piel. También se pueden los pacientes veganos salir a solear y que les dé cáncer de piel. Que les deja la vida natural. Entonces, en la piel lo van a producir, empieza a reclutarse o a absorberse colesterol y se empieza a modificar con los rayos ultravioleta. Entonces, para que haya formación de vitamina D, forzosamente tiene que haber contacto con rayos ultravioleta. ¿Y qué más producen los rayos ultravioleta además de vitamina D? Cáncer y arruguitas y manchas. Entonces, el problema con la vitamina D, lo que van a leer en la mayoría de los textos, es que, como saben, la mayoría de la investigación en medicina no siempre se hace en nuestras poblaciones. Entonces, los requerimientos de vitamina D son en población caucásica, que desarrollaron una piel con menos melanina para captar más luz solar en zonas donde no había mucha luz solar. Entonces, nuestra piel está adaptada para una vida en exteriores donde hay una gran cantidad de luz solar para que no nos quememos con el sol. Y eso disminuye la entrada o el paso de los rayos ultravioleta. No quiere decir que no pasen y no quiere decir que no nos quememos con el sol, necesitamos más tiempo de exposición. Igual necesitamos más tiempo de exposición a la luz solar sin protección para tener cáncer. Igual nos da cáncer de piel. No quiere decir que no les vaya a dar. Nos da menos que a la gente con piel más clara o fototipos más claros. Pero así como nos quedamos menos y nos da menos cáncer de piel, producimos menos vitamina D. Entonces, nuestra piel que está adaptada a una vida en exteriores, pues ahora se la pasan adentro de un edificio y la cantidad de luz solar que les da no va a ser ni de cerca suficiente para hacer suficiente vitamina D. Entonces, si salgan a solear 8 o 15 minutos al día, no va a ser suficiente para ustedes. Entonces, es ridículo. Tomen vitamina D. Y no se solean sin protección solar porque a partir de 15 de factores de protección solar disminuye la producción de vitamina D. ¿Es el primer bloqueo solar? ¿De cuánto era? Se lo ponen en la cara porque es lo único que se les está soleando, se les solean las manitas, que también se les quema más de más de viejitos después. Entonces, obviamente ahí iba la única posibilidad de hacer vitamina D del día. Con su bloqueo solar, tomen vitamina D. Si no me creen, un día que no tengan nada que hacer, vayan a medirse la vitamina D, 25 hidroxivitamina D, y vean lo que traen. Y van a ver que es deficiente. No creo que nadie aquí, si no se suplementa, tenga suficiente vitamina D. Y esas son las formas de vitamina D. Que la que es la vitamina D3, y esta es la primera hidroxilación en hígado, y esta es la segunda hidroxilación que ocurre en riñón. Esta es la 25 hidroxivitamina D, que es la forma en la que más la mayoría de los suplementos que se encuentran les va a dar toda, digamos, la gama de funciones de la vitamina D. Y la 1,25 de hidroxivitamina D, que esto es el calcitrol, le va a dar solamente la gama de funciones de esta vitamina, que la vitamina D actúa como una hormona y es una hormona de hecho insoluble. Entonces, este tiene solamente función ósea. Ahí está, rayos ultravioletas UV, entran a la piel y ayudan a transformar 17 de hidrocolesterol en previtamina D3 y después en vitamina D3, y esta vitamina D3 se va a la sangre, sufre su
primero de hidroxilación en el hígado, pero también viene de fuentes alimenticias de 3 y de 2, y lo vienen de 2 sobre todo de hongos. Y luego de animales, que es la de 3, que es la que tiene mayor capacidad, y toda esta llega al hígado y se hidroxila en posición 25 y forman 25 hidroxivitamina D, que tiene efectos tanto en el control del calcio como otros efectos inmunológicos, prevención de cáncer y otras situaciones. Y luego tiene una segunda hidroxilación del riñón, que esa es la 1,25 de hidroxivitamina D, y sobre la segunda hidroxilación tiene efecto la paratormona. Entonces la paratormona aumenta la segunda hidroxilación de la vitamina D, incrementando de manera indirecta la absorción de calcio en la sangre. Entonces, hasta ahí, ¿vamos claros? Esas son las funciones de la vitamina D: regulación de la función inmune, regulación de fósforo y calcio para que tengan un equilibrio, regulación de la secreción de insulina, control de proliferación celular, estimulación de diferenciación celular, inducción de apoptosis en algunas células, regulación de transporte de calcio en músculo, y obviamente pues, los factores que antes se conocían como las únicas funciones, que es facilitar el crecimiento y mineralización de los huesos, que antes era lo único que se consideraba. La deficiencia de vitamina D está implicada en muchas respuestas inmunes deficientes. Entonces, lo recomendable es asegurar que la mayoría de las enfermedades autoinmunes que conozcan tengan una buena suplementación con vitamina D. Y también la deficiencia de vitamina D se asocia a estados de fatiga crónica. Están las fuentes alimentarias de vitamina D, pero normalmente no son suficientes porque de aquí en el glucosa orgánico con consumo de estos alimentos tendrán 20% de requerimiento, el resto tendrían de la piel, y si no se solea, pues de una suplementación. Entonces, todo eso es para obtener calcio. Ahora, ¿cómo eliminamos el calcio que ya está en el cuerpo? Se elimina por vía renal y por las heces. Por las heces de 300 miligramos, por vía renal se elimina más o menos 200 miligramos. Pero todo el calcio que se filtra no se elimina, se reabsorbe, ¿sale? Y la mayor parte de esta reabsorción se da en el túbulo proximal, pero la que está mediada por PTH se da en el túbulo distal, que no es la mayor cantidad, pero ahí es más o menos un 25%. Bueno, después hacen entre 20 y el resto de cosas. Bien. Entonces, eso es lo normal en cuanto a regulación de calcio. Ahora, cuando vamos a empezar a hablar de patología, la hipercalcemia es la que vamos a ver con mayor frecuencia. Y vamos a hablar de ella. Hipercalcemia significa que hay un exceso de calcio en la sangre. Vamos a ver cuál es el origen de ese calcio. Y se considera leve si está entre 10.5, que es el límite superior, y 11.9, moderada de 12 a 13.9, y ya una crisis hipercalcémica o hipercalcemia severa más de 14 hasta que se muere. Y si es calcio iónico, pues el porcentaje de calcio total pues serían 5.6 miligramos, 1.3 milimoles en adelante. Y ahí están las causas de hipercalcemia. Se lo voy a poner más adelante. Unas que son mediadas por PTH, es decir, porque hay demasiada PTH. El hiperparatiroidismo primario, que es una enfermedad donde hay autonomía de las glándulas y que independientemente del nivel de calcio se produce más PTH de la adecuada. Normalmente es esporádica, pero en ocasiones pueden encontrarse dentro de síndromes familiares que tienen otras patologías. Entonces, el hiperpara es la principal causa. También la hipercalcemia, lo que se llama hipercalcemia hipocalcémica familiar, hay una mutación en el sensor de calcio, por lo tanto se está produciendo más PTH a pesar de que no sea necesaria, pero la mayoría de veces no requiere tratamiento. Y el hiperpara terciario, que es una enfermedad, es un hiperparatiroidismo condicionado por una enfermedad renal crónica de mucha duración, que a pesar de que se haya corregido la deficiencia renal, ya tenga este post-trasplantado, persistan las paratormonas haciendo mucha PTH. Pero eso ahorita lo vamos a ver, esto no está ahí. Y las que no son mediadas por PTH, que aquí sí tienen que prestar atención, si ya PTH tienen ustedes un calcio alto y la PTH está baja, primero tienen que sospechar si tiene cáncer su paciente. Hay algo que se llama hipercalcemia tumoral o humoral maligna, que suele ser causada por una proteína
que se llama PTH-RP o péptido relacionado a PTH, porque se parece mucho a la PTH, pero es de producción tumoral. Entonces, el péptido relacionado a PTH es una proteína que se producía en la vida embrionaria para ayudar a la diferenciación celular y otras cosas. Pero la presencia fuera de la vida embrionaria significa tumor. Y muchos tumores la producen. Entonces, puede ser como forma de un síndrome paraneoplásico el tener este PTH-RP y tener hipercalcemias muy severas. También pueden tener hipercalcemias porque tienen una gran cantidad de calcitriol, que es la 1,25 de hidroxivitamina D. Entonces, en cantidades muy altas van a absorber mucho más calcio en la vía digestiva, etcétera, etcétera, y tienen calcio elevado. O pueden también tener hipercalcemia de manera por un tumor, pero que no sea a través de la producción de este péptido, sino que el tumor está generando metástasis en el hueso, está rompiendo el hueso, y entonces ese calcio de ese hueso sale a la sangre y su paciente tiene hipercalcemia. Entonces, si ustedes tienen una PTH elevada en la sangre, lo más probable es que tengan un cáncer. Si tienen calcio elevado, PTH suprimida, piensen primero en cáncer. Bueno, hay otras posibilidades, pero piensen principalmente en cáncer. Después, intoxicación de vitamina D, en la vida me ha tocado ver alguna, jamás, pero está en todos los libros, está escrita. Es problema de blanca. Trastornos granulomatosos crónicos, porque algunas enfermedades granulomatosas producen una segunda hidroxilación de la vitamina D y aumenta el calcitriol, pero normalmente es una patología que tiene que ver sobre todo con granulomas o sarcoidosis o algunos linfomas, que son los que generan esto. Y medicamentos, obviamente, van a investigar que en caso elevado, lo primero que ves que no esté tomando medicamentos que lo eleven. Los diuréticos tiacídicos aumentan la reabsorción de calcio, entonces hay menos pérdida urinaria de calcio y eso puede generar hipercalcemia. El litio, para ti de que es PTH recombinante, excesos de vitamina A, toxicidad de teofilina y otros como hipertiroidismo, porque el hipertiroidismo aumenta la resorción del hueso. Acromegalia también suele ser por resorción del hueso, su cromocitoma es por depresión de volumen, insuficiencia suprarrenal, o sea, Addison es por depresión de volumen, aparentemente hipercalcemia, pero no es un aumento del calcio total, no hay depresión de volumen. Pacientes con inmovilización, la inmovilización prolongada genera aumento de resorción del hueso, entonces ese hueso empieza a romper y ese calcio se va a la sangre. Pacientes en nutrición parenteral total también tienen fuente de hipercalcemia. Y esto no nos toca verlo nunca, pero además soy una Alexander y esto era algo que ocurría en los 80s y 90s, cuando no había ni amonitis H2 ni inhibidores de bomba de protones para tratar los problemas de enfermedad ciatopéptica. Entonces los pacientes tomaban menos, que es hidróxido de magnesio y aluminio, tomaban tanto menos que, aunque tienen una absorción muy baja, se absorbía tanto que generaban trastornos metabólicos. Ya no les va a tocar, porque ya hasta la vecina les da un omeprazol cuando le duele el estómago. Entonces eso ya no va a pasar. Ahora, ¿qué pasa cuando hay hipercalcemia? ¿Qué síntomas tenemos de hipercalcemia? Podemos tener síntomas gastrointestinales, estreñimiento, calambres intestinales, hilo paralítico, hay náuseas, hay vómitos, puede haber dolor epigástrico. Hay síntomas neurológicos de hipercalcemia, cambios en la conducta, cefalea, desorientación, alucinaciones, más inestable, irritabilidad, puede haber depresión neurológica hasta el estado de coma. Renales, puede haber hay una diuresis osmótica, hay diuresis insípida, es decir, tienen una gran cantidad de volumen urinario. Puede haber litiasis renal, porque se está acumulando mucho, como hay mucho calcio en la sangre, pues también va a haber mucho calcio en el filtrado. Entonces se pueden formar piedras, y eso es más de manera crónica. Y la hipercalcemia puede generar daño renal de manera repetitiva, entonces puede haber insuficiencia renal. Y otras cosas como calcificaciones en los tejidos, dolor óseo por el aumento de la resorción de calcio en los huesos, comezón. Y datos en la exploración, signos, cuando ustedes revisan a un paciente con hipercalcemia, puede haber depresión sensorial, confusión, hiporreflexia o hay hipotonía muscular, trastornos en la marcha y suele haber bradicardia y muchas veces hipertensión. Entonces son datos característicos, no son tan característicos, sino es que ustedes digan, hay esto, tiene hipercalcemia, es difícil de sospechar.
Lo que es más fácil de sospechar es la hipercalcemia crónica, que entonces tienen litos o pueden tener cataratas o el depósito de calcio fuera de donde debe estar. Ahora, ¿cómo se trata una hipercalcemia? Lo primero que hay que asegurarnos es eliminar calcio. Ese calcio anda en la sangre haciendo cosas que no debe, y acuérdense que dentro de las funciones del calcio la transmisión neuromuscular, y ahí está la cardíaca, entonces hay riesgo de arritmia y muerte por arritmia. Entonces ahí es lo que más tiene que preocupar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aumentar la expresión de calcio, aumentando la carga de líquido. Si el paciente no tiene datos de insuficiencia cardíaca, le dan cargas intravasculares con cristaloides y dan diuréticos. Obviamente no van a usar tiacidas que aumentan la reabsorción, usan diuréticos de asa como furosemide para tratar de arrastrar lo más que se pueda calcio fuera del cuerpo. Lo siguiente, o al mismo tiempo, tienen que disminuir la salida de calcio del hueso, es decir, evitar que el hueso contribuya con más calcio en la sangre. Entonces pueden utilizar fármacos como bifosonatos, ahí entran ácidos soledrónicos en que se usa más, o se puede aplicar de manera intravenosa. Y pueden utilizar también denosumab, que es un anticuerpo monoclonal. Los dos tratamientos son de osteoporosis, que lo que hacen es inhibir resorción de calcio del hueso a través de inhibir o bloquear el efecto de los osteoclastos. O sea, ya deja de salir calcio del hueso a la sangre, que es la principal fuente de calcio en la sangre. Y finalmente disminuir la absorción intestinal de calcio, tratar de bloquear la absorción del calcio para disminuir el problema. Entonces, los dos más importantes por mucho, pues es aumentar la expresión de calcio renal y disminuir la salida de calcio del hueso. Si hacen eso, pues están del otro lado. Entonces, ¿cómo? Pues promover el sistema calcinario y nivel de resolución del hueso. ¿Qué medidas generales? Suspender medicamentos que puedan estar contribuyendo con la hipercalcemia cuando ven los pacientes con hipercalcemia. Los que le están dando calcio Biora, quitan. Vitamina D, si creen que es la causa, lo suspenden. Tiacidas la suspenden. Si pueden, suspenden el litio. Si está muy grave el paciente, pues de que se les ponga el ojo, que se les ponga con la arritmia, mejor con un poquito de creencia, se lo mandan al psiquiatra a que lo arregle después, o mientras esté hospitalizado. Suspenden también, porque puede tener hipercalcemia muy graves el uso de litio. Hay que favorecer la movilidad. Ya ven que los estados de movilidad van a generar mayor resorción de calcio del hueso, y disminuir drogas sedantes por los efectos que tiene sobre depresión del sistema nervioso central. Entonces, para que no se nos atemorice muchos pacientes. ¿Cómo vamos a generar calciuresis? Entonces, hay que generar hidratación, cloruro de sodio, solución salina normal de 300 a 500 mililitros por hora durante al menos las primeras 3 horas, salvo que el paciente tenga alguna condición cardíaca que no lo permita. Después le dejan 500 mililitros cada 3 horas, en un total dejando más o menos de 3 a 5 litros en 24 horas, siempre que la condición cardíaca del paciente lo permita. Y controlar, cuando ustedes sospechen que no va a aguantar esa cantidad de líquidos, poner un catéter venoso central, controlen con la presión venosa central, para ir sabiendo qué tanto le van a meter de líquidos sin encharcar a su paciente. Y la meta es que estén orinando más o menos de 1 a 2 mililitros por kilo de líquido por hora. Si su paciente pesa 50 kilos, pues estamos tratando de que su paciente orine al menos esa cantidad por hora. Ya que tengan esta dosis, vamos a forzar una mayor dosis con furosemida, y podemos usar de 20 hasta 40 miligramos de 6 a 12 horas, dependiendo del estado de hidratación de su paciente y de la hipercalcemia. Está muy hipercalcémico, pues le suman cuando menos 40 miligramos cada 6 horas, y hay que el nefrólogo nos perdone después. Pero la urgencia es eliminar el calcio del cuerpo. Hay que tener mucho cuidado con el potasio, el magnesio, potasio y magnesio, porque estamos usando diuréticos de asa, se va a ir todo lo que se les ocurra y más. Entonces tienen que asumir que pueden generar hipocalemia e hipomagnesemia, entonces hay que corregirlas. Y la idea con todo esto que estamos haciendo de incrementar el líquido y la uresis es bajar la calcemia entre 0.5 y 2 miligramos por decilitro. Eso es todo lo que les va a dar hiperhidratación y diuréticos de asa. ¿Okay? Si el paciente tenía un calcio muy alto y eso no nos va a sacar del apuro, entonces lo que tienen que hacer es disminuir salida de calcio del hueso, resorción del hueso. Y eso lo vamos a hacer disminuyendo el reclutamiento de osteoclastos, disminuyendo la actividad del osteoclasto que ya está reclutado,
induciendo osteoclastos, la apoptosis de los osteoclastos que están activos y prevenir apoptosis de osteoblastos para que estos se puedan dedicar a meter más calcio al hueso. Y eso lo hacemos con bifosfonatos. Vamos a necesitar esto, bifosfonatos. ¿Cuáles son el problema? Son los efectos adversos, que no son comunes. Sobre todo puede haber hipocalcemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, porque todo eso se empieza a meter al hueso, se deja de salir del hueso, se empieza a meter, y en algunos casos puede haber empeoramiento de la función renal cuando ya hay trastornos en la tasa de filtrado. Se ve más con el fibronato, pero en realidad puede pasar con cualquiera de los fosfatos. También pueden utilizar calcitonina. El problema con la calcitonina es que es cara, es difícil de conseguir, requiere un poquito de tiempo para instalar su efecto y su efecto se pierde después de un tiempo, pero para una urgencia se puede utilizar. Son de 4 a 8 unidades por kilo de peso cada 6 a 12 horas. Se puede usar subcutánea o intravenosa. El efecto empieza rápido, su efecto es inhibir la reabsorción de calcio y fósforo del hueso y disminuye la reabsorción de calcio renal, pero la duración del efecto les da de 2 a 4 días. O sea, les ayuda para salir del evento agudo, pero no les ayuda para mantener al paciente con un calcio normal. La disminución de la calcemia aproximada de hasta 2 a 3 miligramos, pero acuérdense que este gusto les va a durar de 2 a 4 días. Y tiene un problema que es la taquifilaxia, es decir, entre más lo utilicen, menos efecto va a tener después. Podemos utilizar glucocorticoides, pero ojo, el glucocorticoide para bajar el calcio solamente va a ser útil cuando la causa de hipercalcemia esté asociada a la producción del tumor o de ciertos tumores que producen sobre todo vitamina D. Entonces, linfomas, mielomas, en casos de leucemia, el esteroide glucocorticoide a dosis altas, porque son tumores que responden a esteroides y que dentro del tratamiento de la quimioterapia va a estar dexametasona a otro esteroide, en estos casos va a haber respuesta. Si ustedes le dan un esteroide a un paciente que tiene hipercalcemia por cualquier otra causa, pues no le va a servir de nada. Pues solamente para causas que son ocasionadas por linfomas, mielomas o leucemia, o algunas enfermedades granulomatosas como sarcoidosis u otras que sean la causa del calcio elevado. Las dosis que usamos son dosis altas. Hidrocortisona de 300 miligramos al día o prednisona de 40 a 100 miligramos al día. El comienzo de acción es lento, tampoco es inmediato, son más o menos 7 días, el efecto dura 3 o 4 días y más o menos este es el grado de disminución de calcemia, pero solo para los tumores que son la causa y que son tumores que responden a esteroides. Por lo general, linfoma, mieloma o leucemia, hematología. Y otros tratamientos para bajar el calcio, esto solamente se da cuando hay hipercalcemias muy graves que ya hicieron todo lo demás y no pueden bajar. Puede el paciente llevarse a diálisis. Si es por algún tumor, se utilizan quimioterápicos, pueden utilizar también inhibidores de prostaglandinas o agentes dirigidos específicamente contra el tumor. Esto vamos a verificar porque es lo que hay. Y para los casos más crónicos de hipercalcemia, hay fármacos que son, sobre todo aunque es específicamente para los que están relacionados a PTH, la mayoría de los demás se sirven para cualquier cosa. Los esteroides sirven para tumores productores o productores de vitamina D, y este fármaco se utiliza para las causas dependientes de PTH, que es sinacalcet, que es un calcimimético, actúa imitando al calcio en el receptor de calcio y entonces inhibe la liberación de PTH. Entonces este llega a funcionar en casos de hiperparatiroidismo primario, secundario y terciario. El problema con el sinacalcet es que es caro. 30 miligramos cada 12 horas es una dosis de sinacalcet. Casi siempre se utiliza con mayor frecuencia en hiperparatiroidismos terciarios o secundarios cuando tienen niveles muy altos de PTH para inhibir la liberación de PTH. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes tienen una crisis hipercalcémica? Es decir, no solamente está alto el calcio, sino que está altísimo el calcio y los pacientes se les puede morir. Y eso llega a pasar con calcemias arriba de 15 miligramos. Cuando es relacionado a PTH, cuando es por una PTH muy elevada, llegamos a tener hasta 20 veces por arriba del nivel superior normal de PTH. Y tienen síntomas múltiples, pero sobre todo tenemos síntomas en sistema nervioso central, depresión del sistema nervioso central. Y muchas veces, para cuando tenemos estos niveles de PTH, es decir, ese calcio está elevado por hiperparatiroidismo,
El hiperparatiroidismo de la PTH lo que hace es aumentar la resolución ósea. Y entonces, si se imaginan, debe estar ese hueso hecho pedazos porque ya tiene mucho tiempo estimulado por la PTH. Y encontramos enfermedad ósea metabólica muy intensa y muchas veces nefrolitiasis porque hay una gran salida de calcio a los riñones. Entonces, las crisis hipercalcémicas, que son sobre todo derivadas de PTH, van a desencadenarse por alguna enfermedad intercurrente que empeore las condiciones del paciente o una depresión de volumen que haga que haya proporcionalmente más calcio en el volumen circulante que hay. Entonces, todas las causas de depresión de volumen, hipovolemia o falta de líquido van a hacer que empeore la hipercalcemia. Incluso hay algunos casos de hipercalcemias leves que ustedes van a ver en el laboratorio que son por depresión de volumen, no necesariamente por alguna patología. Y la principal causa de elevación de PTH es un tumor productor de PTH, que normalmente, como todos los tumores endocrinos, suelen ser benignos, si no cancerosos, pues no quiere decir que no mate a su paciente. Entonces, puede ser que uno de estos tumores se haya impactado y libere todo el contenido de PTH que había en el adenoma a la circulación, y esto genera una crisis hipercalcémica grave. Entonces, el manejo se da corrigiendo rápidamente la hipovolemia, generar más volumen para que esté más distribuido ese calcio. Si es por un adenoma atípico, grande o infartado, pues una paratiroidectomía de urgencia, y se da pues volumen, furosemida o soledronato, que es un glucosonato que usamos para bajar el calcio rápidamente. Entonces, aunque parecía un poquito, vamos a ver un poquito lo que vimos ahí en hiperparatiroidismo. Esta es la principal causa de hipercalcemia mediada por PTH. Si no está mediada por PTH, piensen siempre cáncer como la primera opción, la primera causa de hipercalcemia. De hecho, también depende mucho si su paciente lo ven ustedes de manera ambulatoria, llega con ustedes a consultorio y tiene hipercalcemias leves pero persistentes, piensen que tiene hiperparatiroidismo. Si ustedes ven un paciente hospitalizado, por la razón que sea, pero lo ven en un ambiente hospitalario y tiene calcio elevado y no está detectado a volumen, la principal causa es tumoral. Entonces, si no hay que tiene, busquen cáncer, porque eso es lo que tiene. ¿Qué es el hiperparatiroidismo primario? Pues una condición que genera hipercalcemia con una concentración inapropiada de PTH. Y es algo muy parecido a lo que les decía ayer con la PTH inapropiadamente normal. Hay un nivel que deben de tener las hormonas, y cuando ese nivel no está correcto, aunque aparezcan rangos normales, es inapropiadamente normal. Entonces, si ustedes tienen un calcio alto y las paratiroides trabajan bien, pues lo ideal es que el PTH estuviera bajo, ¿no? Entonces, si tiene una PTH normal con calcio alto, esa PTH está inapropiadamente normal, porque no tendría por qué estar contribuyendo a nuestro problema del calcio. Tendría que haberse suprimido y no lo hizo. Entonces, eso es hiperparatiroidismo. No esperen solamente tener PTH muy elevadas sin hiperpara. Pueden tener una PTH inapropiadamente normal para un calcio alto, no debería de ser. Entonces, concentración inapropiada de PTH puede ser inapropiadamente normal o francamente elevada, y suele haber hipofosfatemia porque la PTH tiene un efecto de fosfaturia, es decir, su función final es elevar solo calcio en la sangre. Y si el calcio y el fósforo están juntos en el hueso, los saca ambos del hueso y elimina el fósforo por vía urinaria, y el resultado es solo calcio alto en la sangre. Entonces, normalmente, si ustedes ven calcio elevado y fósforo bajo, piensen que hay PTH elevada. Si la PTH está elevada, pues lo confirman. Si está suprimida, pues es péptido relacionado a PTH, entonces a buscar el tumorcito que lo causa. Por lo general hay hipercalcemia moderada y obviamente riesgo de fracturas, porque todo el calcio que ven en la sangre en estos casos pues viene del hueso del paciente, y ahí hay muchísimo, entonces no creo que se acaba rápido. En cuanto a la epidemiología del hiperpara primario, no es tan raro como estas patologías estamos viendo, que eran de 1 o 2 casos por millón de habitantes por año. Este es 1% de la población adulta. Y más de 2% de la población adulta después de los 55 años. Es un poco más frecuente en mujeres. Y la causa más frecuente va a ser un adenoma de las paratiroides. Y ese adenoma suele ser único en 90% de los casos. Bueno, 90% de los casos es un adenoma, pero suele ser único en casi 90%, 80-85%. ¿Qué significa esto? Acuérdense que según la anatomía ustedes tienen 4 paratiroides.
pero de 10 a 20% de la población puede tener paratiroides supranumeraria, es decir, puede tener una quinta glándula paratiroides, y un pequeño porcentaje de la población puede tener paratiroides ectópicas, es decir, puede estar fuera de su lugar habitual, que son los polos de los lóbulos tiroideos. Entonces ahí están las 4 en cada polo: polo superior del lado derecho, polo superior del lado izquierdo y polos inferiores de ambos lados. Ese es el lugar donde normalmente estarían las paratiroides. Y las paratiroides normalmente tienen un tamaño pequeño, son más o menos del tamaño de una lenteja. Tienen sus 4 paratiroides. Pero la principal causa, entonces vimos que es un adenoma. Los adenomas son tumores no cancerosos de paratiroides que hacen que la glándula crezca, pero hasta un 4% de los casos de hiperparaprimario va a ser un adenoma múltiple, puede ser doble, puede ser, o sea, 2 paratiroides al mismo tiempo tienen un adenoma que está ocasionando el problema. Y el resto de los casos, que afortunadamente son pocos, pueden ser hiperplasia, y ahí es donde empieza la cosa mal. Hiperplasia de las glándulas paratiroideas quiere decir que no hay ningún adenoma formado, pero el tejido de las 4 glándulas está grande, hiperplásico, y que no responde bien al estímulo con el calcio, no inhibe la producción de PTH a pesar de que haya calcio elevado. Y eso es un problema, porque entonces no van a poder retirar un tumor, sino que tienen que retirar mucho tejido hiperplásico. Muchas veces como el hiperparatiroidismo familiar, y raras veces existe carcinoma paratiroideo, que corresponde a menos de 1% de los casos de hiperparatiroidismo primario, y como en muchos casos de tumores en las glándulas, consideramos carcinoma cuando hay metástasis a distancia. Pero ustedes pueden tener una crisis hipercalcémica grave por un adenoma, que llamamos los adenomas atípicos, que son adenomas más grandes de lo habitual y con producción de mucha cantidad de PTH, pero no hacen metástasis. Están grandotes, muy activos, pero no hay metástasis. Entonces le llamamos adenomas atípicos. Hay otros pocos casos de hiperpara que son por mutaciones genéticas específicas. Normalmente no hay un efecto conocido específico, salvo en estos casos, cuando hay oncogenes que están implicados en mutaciones, sobre todo en retro-oncogen, o mutaciones de genes supresores tumorales, como el gen de la menina, que está presente en lo que se llama neoplasia endógena múltiple tipo 1, o la mutación de retro-oncogen que está presente en lo que se llama neoplasia endógena múltiple tipo 2. Entonces, estos 2 tipos de neoplasias endógenas múltiples generan mutaciones en genes de líneas germinales, y eso genera que haya tumores en diferentes glándulas, y pueden estar sincrónicos o pueden aparecer posteriormente, pero aparecen en varias glándulas, y ahí entraba el carcinoma medular de tiroides. ¿Se acuerdan? Era neoplasia endógena múltiple tipo 2, mutación de retro-oncogen. Bien, entonces las formas familiares podemos encontrar tanto en neoplasia endógena múltiple tipo 1 como en tipo 2 al hiperpara. ¿Okay? Y en estos casos también pueden encontrar hiperparatiroidismo, igual que lo que veíamos en cáncer medular, suele ser más agresivos los hiperparatiroidismos, hipercalcemias más severas, y se presentan en edades mucho más tempranas. Por lo general, el paciente que tiene hiperparatiroidismo dentro de una neoplasia endógena múltiple ya tiene calcio elevado antes de los 40 años, y esta es de las mutaciones con más penetrancia que hay, es decir, de todas las mutaciones que generan tumores en otras glándulas, la de hiperparatiroidismo tiene mayor penetrancia, es decir, más del 90% de los pacientes con neoplasia endógena múltiple van a tener hiperparatiroidismo. No van a tener forzosamente todas las neoplasias, pero estas sí la van a tener. Aún así siguen siendo adenomas, no son adenocarcinomas, son adenomas. Pero un adenoma puede matar a sus pacientes, igual que un adenoma productor de PTH puede matar a sus pacientes con una enfermedad de Cushing. Un adenoma productor de PTH puede matar a sus pacientes con una crisis hipercalcémica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una mayor producción de PTH y hace todo lo que ya vimos que hacía la PTH. Esta es la forma en la que se produce el hiperparatiroidismo. Entonces, hay una mutación o hay alteraciones que generan que no hay una buena respuesta de la paratormona inhibiéndose a pesar de que hay mucho calcio. Tómenle foto, porque es para que se acuerden. Cuando ustedes vean a un paciente con calcio, lo primero que tienen que hacer es hacer una medición por duplicado de ese calcio, asegurándose que el paciente esté bien hidratado, que no esté depletado de volumen y que no le hayan dejado media hora puesto el torniquete, porque eso puede hacer que tenga falsas hipercalcemias.
Entonces, ya que se aseguraron de que estaba bien hidratado su paciente, no tuvo media hora puesto el torniquete, entonces hay que medir calcio junto con albúmina para estimar el calcio real por si hubiera hipocalcemia, porque a veces puede pasar que el paciente tiene calcio aparentemente normal, pero tiene albúmina baja, entonces en la corrección su calcio está alto. ¿Okay? Entonces, ¿cómo encontramos las causas de hipercalcemia? Aquí está el hiperparatiroidismo. La PTH va a estar inapropiadamente normal o va a estar alta en presencia de un calcio alto. Calcio urinario puede estar normal o alto y la vitamina D suele estar normal o a veces está baja. Los tumores que producen péptido relacionado a PTH, vamos a tener PTH baja, pero como si estuviera muy alta, calcio elevado, calcio urinario elevado, y la vitamina D, dependiendo de qué tipo de tumor sea, a veces puede estar alta, si son tumores hematológicos, y otras veces está baja, o dependiendo de cómo es el paciente que está en proceso lento. Y luego tenemos otras que ustedes ya no se van a meter, que están muy complicadas. Es una. Entonces, en el hiperpara primario tenemos una PTH inapropiadamente alta para el grado de calcemia, es decir, puede estar normal, de acuerdo a los rangos que les maneja el laboratorio, pero normal con un calcio alto es inapropiado. Y calcio sérico. La PTH pues le va a aumentar la absorción renal de calcio, aumentar síntesis de vitamina D, aumentar resorción de calcio, resorción del hueso, y todo eso les va a llevar a hipercalcemia, hipofosfatemia, acuérdense que tiene un efecto fosfatúrico, hipercalciuria, y esto no lo están midiendo a menos de que esté la PTH suprimida. PTH-RP está normal, pero ese PTH-RP solamente se mide cuando ustedes lo solicitan, es un estudio que no se mide con frecuencia, entonces tarda varios días, y lo miden cuando sospechan que es cáncer. ¿Vale? Entonces, hay tres tipos de hiperparatiroidismo. Primario, que es el que ya vimos, el problema está en las glándulas. El secundario, donde la PTH no se va a elevar como resultado de un tumor, ni se va a elevar como resultado de una deficiencia de calcio, que es la forma normal en la que se eleva la PTH, sino que se eleva como respuesta a un fosfato muy elevado. Y casi siempre puede ser secundario. La causa más común de hiperpara secundario es secundaria enfermedad renal crónica. Entonces tenemos cúmulo de fosfatos, porque la única forma de vía de eliminación es la urinaria, y hay insuficiencia renal, no se eliminan, eso incrementa la producción de PTH para poder eliminar más los fosfatos, pues no se logra, entonces se eleva más la PTH, etcétera, etcétera, etcétera. También puede ser insuficiencia de vitamina D. Los estados de deficiencia de vitamina D generan aumento de PTH como una forma de compensar para activar la vitamina D y que tenga más efecto la poca que tiene en el cuerpo. Entonces, si ustedes ven una PTH alta y el calcio normal, midan vitamina D, a lo mejor eso es lo que está subiendo la PTH. O puede ser, sobre todo insuficiencia renal es la causa más común de hiperpara secundario o múltiple. Porque no todas las deficiencias de vitamina D elevan PTH. Usted puede tener una deficiencia de vitamina D epicurrienta y no les va a elevar PTH. Y el hiperpara terciario, este ocurre principalmente en pacientes que tuvieron un hiperparatiroidismo secundario severo por insuficiencia renal. Y una vez que se sustituyó, que se corrigió la insuficiencia renal, por lo general pacientes post-transplantados, la PTH debe normalizar. Pero si el estímulo fue muy marcado por mucho tiempo de que estaba el fósforo alto y la PTH estuvo alta por muchos años, que eso es algo muy común, a veces las glándulas paratiroides se vuelven autónomas, es decir, ya les importa poco cómo está el fósforo y el calcio, ya producen mucha PTH de por sí. Los pacientes que tienen más riesgo de hacer esto son pacientes que suelen tener niveles arriba de 1000 de PTH mientras tienen insuficiencia renal. Y entonces, una vez que los trasplantan y que corrigen el problema, ese calcio ya no se, esa PTH ya no se regresa a lo normal, ya se quedó alta y ya hay realmente adenomas, pero todo lo originó la insuficiencia renal. Entonces, estos son casos severos, muy complicados, y este cuadro persiste tras trasplante renal, aunque hayan corregido todo lo demás, hasta el fósforo esté normal, aunque la vitamina D está normal, estos pacientes siguen con PTH elevadas y desarrollan una enfermedad ósea metabólica grave del enfermo renal. Bien, entonces, vamos a editar. El primario, les digo que es el que van a ver con más frecuencia, es muy común. La prevalencia estimada es 1 en cada 1000 casos, hasta los 1 en cada 1000 casos, y la incidencia más
14.000 habitantes por año. Es mucho más común que las otras patologías que veíamos, más común en mujeres, y la mayoría de los casos se van a presentar después de que llegan a los 50 años o más. ¿Qué son las condiciones? Pueden tener poliuria, litiasis renal, náuseas, vómitos, estreñimiento. Hay cuadros, aunque la causa principal de pancreatitis es biliar, y luego es la alcohólica, y luego es por hipertrigliceridemia, aunque no haya lesiones en vía biliar, y luego es por hipercalcemia. Entonces, dos causas de pancreatitis son endocrinas, una es hipertrigliceridemia más de 1000, que era lo que les comentaba, y la otra es hipercalcemia. Entonces, si ustedes tienen un paciente con pancreatitis aguda y no tiene piedras en la vesícula y no toma y no tiene triglicéridos muy elevados, y ustedes ven sospechosamente el calcio normal, pero parece que los estados de pancreatitis aguda generan saponificación de las grasas y eso consume calcio. De hecho, una de las características o de los factores de gravedad en una pancreatitis es hiperglucemia e hipocalcemia. Pero si ustedes ven un paciente con pancreatitis aguda y sospechosamente calcio normal o incluso en esas circunstancias calcio elevado, pues ojo, a lo mejor ahí está su diagnóstico. Puede ser un hiperparatiroidismo primario que ocasionó la pancreatitis. Entonces, cuando ustedes vean patrones de laboratorio no esperados, sospechen causas, como ver un potasio elevado en una persona que vomita con diarrea, les puede avisar que tiene insuficiencia suprarrenal, porque no es lo que ustedes esperarían si están perdiendo potasio. Igual en un caso de pancreatitis aguda, donde lo esperado es encontrar el calcio bajo, si ustedes encuentran un calcio normal o alto, pues sospechen que la causa fue esta, no otra. ¿Okay? Entonces, característicamente en el laboratorio vemos hipercalcemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, puede haber acidosis hiperclorémica, pero normalmente hay marcadores de remodelado óseo muy elevados, porque todo ese calcio que está en la sangre viene del hueso del paciente. Entonces, puede haber algo que se llama osteoartritis fibrosa clásica o puede haber incluso tumores pardos, pero esto ya quiere decir que el paciente tiene una evolución severa. Tumores pardos son acúmulos de osteoclastos que están destruyendo el hueso pero se juntan y entonces parece la radiografía que le sacaron un bocado al hueso, porque son tumores de osteoclastos, pero no es un tumor, sino que son todos los osteoclastos activos por la PTH sacándole calcio al hueso. Entonces, obviamente esto puede generar dolor óseo y puede haber fracturas patológicas, ese es el aviso de que tiene un hiperparatiroidismo si nunca le midieron el calcio en la sangre. Entonces vemos este tipo de lesiones, aumento de los osteoclastos, puede haber fibrosis de la médula ósea, lesiones quísticas, o podemos ver quistes óseos o tumores. Los tumores pardos son esos, son lesiones osteolíticas que se ven muchas veces en la radiografía de cráneo como estos áreas. Esta radiolucia, parece que le mordieron ahí un pedazo. Esos son acúmulos de osteoclastos que están destruyendo el hueso por actividad de la PTH. El diagnóstico ahí está: calcio alto, PTH elevada o inapropiadamente normal y fósforo bajo. Siempre que ustedes tengan un panorama así, también determinen creatinina sérica, tasa de glomerular, excesión de calcio. Vean cómo anda la vitamina D, muchas veces anda baja y eso puede empeorar el nivel de PTH. Deficiencias de vitamina D severas pueden subir PTH. Y hagan una densitometría porque ya saben de dónde viene ese calcio que está viendo en la sangre. Todo ese calcio viene del hueso del paciente. Entonces necesitamos saber cómo caramba está ese hueso. Y una vez que ustedes confirman con laboratorio PTH elevada, calcio elevado, hay que saber cuál de las 4 sinvergüenzas fue la causante, porque no van a abrir el cuello a ver qué se halla. A los cirujanos les encanta encontrarse a los patólogos les encanta encontrarse las paratiroides cuando hacen tiroidectomías, pero luego cuando andan buscando las paratiroides nunca las hallan. Entonces, no las hay, por eso aparecen con el patólogo cuando hacen tiroidectomías. ¿Cómo se hace la localización? ¿Cómo van a saber cuál de las paratiroides es la que anda haciendo las diabluras? Normalmente lo hacemos con un estudio de medicina nuclear que se llama gammagrama. Se hace con MIB 99, tecnesio MIB 99, que ese es el isótopo radioactivo. Tiene una muy buena sensibilidad. Lo que va a hacer es que la glándula que esté trabajando más es la que va a captar más tecnesio MIB y entonces les da una imagen más brillante.
Y ya con esa imagen pueden ustedes empalmarla con una tomografía o un ultrasonido de alta resolución con la zona donde está más grande o la paratiroides está más grande. Y si tienen una que capta más y concuerda con la posición de la que esté más grande, dicen esta es la causante de todos los males. El problema es cuando el gramograma les capta en varios lugares. Entonces es probable que tengan una hiperplasia y no haya ningún tumor, pero todas las células de todas las paratiroides están activas y eso es un problema porque la forma de curación es quirúrgica. Aquí está el gramograma. Vean cómo la captación primero se ve, esta captación tardía, por lo general capta primero la tiroides, que es esto, y ven cómo esta zona está en mayor captación y después ven que pasa el tiempo y sigue concentrando. Aquí está, entonces su localización es inferior. Esta es la paratiroides causante, es la que van a retirar. El tratamiento definitivo es paratiroidectomía. Acuérdense que muerto el perro, se acaba la rabia. Pero, ¿qué es lo que tienen que tener? Tienen que tener mucho cuidado. Ustedes tienen un adenoma único, que es lo más común, pues quitan ustedes la paratiroides. ¿Y cómo están las demás paratiroides en un caso de hiperparatiroidismo? ¿Qué sería lo lógico? Si ya hay un montón de PTH, ¿cómo deberían de estar las que están sanas? Suprimidas, porque ya hay mucho calcio. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes retiran a la causante del mal y las otras están suprimidas? Hacen una crisis hipocalcémica. Y si además de eso el hueso está todo deshecho por la PTH, después de la crisis hipocalcémica súbita, hacen algo que se llama síndrome de hueso hambriento. Ese hueso les va a reclamar el calcio que le estuvieron sacando durante mucho tiempo y va a empezar a tomar el calcio interno al hueso y eso hace una hipocalcemia grave que ustedes ya anticiparon antes de operar al paciente, porque no, están bien mal, entonces ese paciente se les puede morir en una crisis hipocalcémica después de que curaron el hiperparo. Entonces anticipen que ese hueso quiere calcio y al quitar lo que se le estaba sacando va a empezar a meter calcio al hueso y requieren tratamiento. ¿Sí? La tasa de curación es muy alta, 95% cuando es un adenoma único. Hay complicaciones de la cirugía, sí. Si no hay una buena experiencia en operar cuello, entonces puede haber lesiones de la linfa recurrente. Entonces no tienen el marido perfecto que no hable. Si son mujeres, no está bueno que no hablen, pero pueden generar parálisis permanente de las cuerdas vocales por lesión del nervio laríngeo, que es igual una complicación que ocurría en la cirugía de tiroides. El problema es cuando su paciente tiene hiperplasia. ¿Cómo curarían una hiperplasia? Entonces, el tratamiento de la hiperplasia, cuando captan las cuatro paratiroides, es quitar 3,5 glándulas. Tienen que quitar, porque si no, pues si quitan una, la que está más grande, las otras siguen trabajando mucho, y entonces no curan su problema. Hay dos formas de hacerlo: quitar 3 y dejar la mitad de una de las glándulas, o quitar las 4 y reimplantar la cuarta paratiroides en el antebrazo para que si se pone otra vez intensa y se pone a hacer mucha PTH, no tengan que volver a abrir el cuello para buscarlo, sino que ya lo tienen en antebrazo. ¿Cuál es el problema de eso? Pues que a veces se chiquean y se necrosan y hace que los pacientes con hipoparatiroidismo permanente, pero pues es un riesgo que hay que correr. ¿Cuáles son las recomendaciones para tratar quirúrgicamente? Porque no todos los casos van a ser graves. Si usted tiene un paciente que persistentemente tiene calcio elevado en la sangre, así no tenga ningún síntoma, ¿cuándo sí lo van a tratar con cirugía? Si el calcio sérico está 1 miligramo por arriba del nivel superior normal, si ha tenido episodios de hipercalcemia que pongan en riesgo la vida, aunque haya sido una vez en la vida y lo haya resuelto, se tiene que operar. Si está afectando su función renal y ya su tasa de filtrado va por debajo de 60 mililitros por minuto, se tiene que operar. Si hay cálculos renales que son síntomas, de la hipercalcemia, se tiene que operar. Si tiene osteoporosis como consecuencia de la actividad de la PTH, se tiene que operar aunque el paciente esté asintomático, aunque no tenga fracturas. Y si es un paciente asintomático, no tiene ni densitometría alterada, ni calcio en los riñones, ni litiasis, pero tiene menos de 50 años y su calcio está elevado, ese paciente se le va a seguir descalcificando su hueso porque no van a detener a la PTH, entonces se tiene que operar. Y si no cumple con esas condiciones o el paciente no está en condiciones de operarse, se pueden buscar otros tratamientos como sinacáncer, pero de entrada el tratamiento es quirúrgico.
Y en cuanto al secundario y terciario, les decía, el secundario lo más común es que sea con insuficiencia renal crónica, y cuando dura muchísimo tiempo, es muy severo, a veces aunque pongan un trasplante, ya no se resuelve, ya las paratiroides se siguen de largo haciendo de manera autónoma mucha PTH, y eso se le llama hiperparatiroidismo, y son condiciones graves. El enfermo renal, además de tener todos los problemas que se puedan imaginar, porque no elimina urea, no elimina azuados, también tiene problemas metabólicos óseos que crean riesgos de fracturas. Entonces, otra cosa que hay que cuidar al enfermo con la persona que tiene enfermedad renal. Entonces, pueden tener osteomalacia, deficiencia de vitamina D, entonces tienen una enfermedad ósea metabólica importante en el paciente con enfermedad renal crónica. Y si es secundario, hiperparasecundario, es por una respuesta de adaptación a algún problema que había, que en este caso es hiperfosfatemia, entonces hace mucho PTH para resolver. Hasta ahí porque ya les vi que están muy cansados. Mañana vemos hipocalcemia. Y hipocalcemia es más sencillo porque hay menos causas de hipocalcemia, y la principal pues es una cirugía de tiroides que se llevan las paratiroides, o una cirugía de hiperparatiroidismo donde retiran las paratiroides con el problema y se les viene abajo el calcio, y el paciente se les puede morir de una crisis hipocalcémica. Y hay otras causas primarias que casi siempre son autoinmunes, pero es más sencillo. Entonces vamos a ver hipocalcemia, que es corto, vamos a ver osteoporosis, que es algo muy importante que lo vean, y si no da tiempo vemos nefrolitiasis. ¿Ok? Mándele agua a su paciente. Bueno, que tiene que saber cómo tratar un cólico renal de manera correcta, y cómo prevenir formación de nuevos ciclos. Y con eso ya vamos a terminar, a menos que quieran que planteemos actores con neoplasia endógena múltiple. Es un tema muy interesante, pero muy raro. Muy interesante para uno, pero muy malo para el paciente, y afortunadamente tratado.